Y lo que desean los leoneses pues son declaraciones del alcalde en todo nuestro país. El gobierno de España va a proteger todo el gobierno, ¿no? El Radar, el podcast de noticias presentado por Santiago Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas, ya estamos de nuevo en una nueva edición del Radar. En este caso, fija su objetivo en la ley de educación. En medio de la pandemia parecía que nada nos sacaría de ese monotema, pero la aprobación de la LOE, conocida como Ley CELA, ha iniciado el debate. Partidarios y detractores han llenado las calles y las redes sociales con sus proclamas. Para entrar de lleno en esta nueva reforma educativa, nos sentamos con dos expertos, con opiniones distintas, pero con la calma que tiene que tener un profesor para abordar debates. Bienvenidos a una nueva edición del Radar. Bueno, pues ya estamos con dos nuevos invitados para hablar de un tema que sin duda alguna está generando bastante revuelo mediático y es raro que con esto del COVID haya algo que todavía supere más, si se puede decir, y sin duda alguna esa ley CELA, conocida como LOE. Ya no sé si entrarán más vocablos para definir a una nueva ley educativa. Y en este caso tenemos a Javier Sarmiento, que es representante del Sindicato de los Trabajadores de Enseñanza, por un lado, y por el otro tenemos a Leandro Roldán, que es portavoz de la plataforma Más Plurales. Lo primero, muchas gracias por estar aquí. Os daré una pregunta que va a ser un poco amplia, pero vamos a intentar resumirla. Y empezaremos por orden, más que nada porque lo estoy viendo en pantalla. Por ti, Javier, ¿en qué afecta esta nueva reforma educativa? Bueno, pues esta nueva reforma educativa, desde luego, el principal efecto que tiene es derogar la LOMCE, una ley denostada por toda la comunidad educativa y una ley que consideramos elitista y que ha traído más perjuicios que beneficios. Y en ese sentido, la LOMLOE la abrazamos y la vemos como un avance, aunque sigue sin ser nuestra ley, sigue sin ser una ley negociada con el profesorado y con la comunidad educativa y, por lo tanto, no se adapta al 100% a lo que nosotros esperábamos, pero al fin y al cabo, bueno, es un pequeño paso que vemos con buenos ojos. Leandro, por su parte, ¿en qué afecta esta ley educativa? De acuerdo con Javier en un par de cosas. Por un lado, creemos que no es el momento de crear una nueva ley en esta situación de pandemia que estamos viviendo y sobre todo porque ha impedido que hubiera un debate de la comunidad educativa a nivel parlamentario. No se ha permitido, por ejemplo, al Consejo Escolar del Estado participar en ese debate ni a la sociedad civil en general, ¿no? Es una aprobación express de una ley que creo que va a afectar bastante. Primero a las familias, luego hablaremos de ello, también al profesorado, ¿no? Que está en unos momentos de tensión y que va seguramente que tener que preparar una nueva ley para el curso que viene. Y bueno, pues en efecto, ¿no? Derogará la ley anterior que bueno, tampoco estábamos totalmente de acuerdo con esa ley, ¿eh? Nosotros, desde nuestro punto de vista, no es que intentemos defender unos privilegios creados por una ley, sino lo que estamos defendiendo es la libertad de enseñanza, ¿no? Tanto en la red pública como en la red concertada, simplemente eso. Empezando por el principio, no sé si puede convivir una educación pública con una educación concertada. Ahora ya libremente vais cogiendo el testigo Vale. Bueno, pues por seguir un orden, pues quizá continúo yo, ¿no? Y vamos, está claro que pueden convivir. Si la pregunta es, ¿pueden convivir las dos redes? Pues por supuesto pueden convivir porque han estado conviviendo desde el año 1985, donde el PSOE, digamos, que instauró esto en un momento de necesidad para cubrir o para poder atender las necesidades de aquella época donde no había espacio suficiente en la red pública para atender a la población, digamos, en edad estudiantil que había entonces, ¿no? Pero surgió la idea de aquella época era como algo transitorio hasta que se pudiese crear lo suficiente espacio de suelo público para crear escuela pública, ¿no? Eso poco a poco pues fue dejando de lado y lo que en principio fue pues algo transitorio se ha convertido en algo que ha sido ya asentado y que se ha interpretado como que ahora ya no es que la educación pública, que es lo que debería de estar potenciado en este país, sea lo básico y sustancial, sino que ya lo otro es como que formase parte de nuestro ADN y se ha quedado, bueno, pues como algo que viene con el mantra que pensamos que no es cierto, de la libertad de elección.
¿no? Que ya el compañero ha comentado y demás, y que desde nuestro punto de vista, por supuesto, que se puede elegir centro educativo. ¿Cómo vamos a decirle a una familia que no puede ir a tal sitio o a tal otro? Pero lo que está claro es que lo que no se puede hacer es subvencionar esa elección desde el erario público, desde los impuestos de todos y todas. Bueno, yo creo que en estos momentos las dos redes están conviviendo, sobre todo en Castilla y León, ¿no? en un clima de estabilidad. Creo que bueno, pues ese porcentaje tácito del 70-30 se está cumpliendo y bueno, pues que hay un gran número de familias, ¿no? que eligen concertada, igual que eligen pública. También me gustaría añadir a lo que ha dicho Javier, que bueno, el invento de los conciertos que se dice, bueno, pues sí que es verdad que en aquellos momentos no había puestos escolares suficientes para la pública, pero es muy importante también que se sepa que se hizo el tema de los conciertos para dar cabida en colegios religiosos privados a gente de un nivel socioeconómico bajo y que pretendían tener también una educación con respecto al carácter propio de centros católicos o de centros religiosos, ¿no? Entonces, en aquella época no se lo podían permitir porque eran colegios privados y el gobierno también creó los conciertos por esa razón. Yo ahí discrepo totalmente, vamos. Desde luego las familias vieron la necesidad de escolarizar a sus hijos y en una red que en ese momento, pues, como he dicho, tenía un sentido, una razón de ser, pero poco a poco se ha convertido en elitista y no es la capacidad de elección de los padres para elegir un tipo de educación u otro, más bien es la capacidad de esa educación para elegir a las familias el tipo de alumnado que quiere tener allí, para, digamos, continuar con esa especie de elitismo que tienen esos centros y evitando en muchos casos que entren determinados alumnos que por sus circunstancias socioeconómicas, familiares, de pertenecer a minorías y tal, no tienen cabida, aunque si bien es cierto que la ley no prohíbe eso, desde luego, faltaría más. O sea, porque cualquiera tiene la posibilidad de acudir al centro que quiera. Pero sí que sucintamente se les veta de alguna manera para decir, mira, mejor vete a este cole público de al lado que allí te van a atender mejor a tus necesidades o vas a estar mejor atendido que en el nuestro, que solo está reservado, no lo dicen claramente, para determinada tipología de familias. Leandro, ¿existe esta situación de que las clases más vulnerables no tienen acceso a una educación concertada? No comparto para nada esa opinión. Solamente hay que visitar cualquier centro concertado en Castilla y León y verás el porcentaje de minorías étnicas, el porcentaje de alumnos con necesidades. Tenemos centros que tienen hasta un 90% de minorías étnicas, en Valladolid capital, por ejemplo, 60%, 70%. Entonces, no comparto para nada que la educación concertada sea elitista. Quizás estamos hablando de una educación privada, que bueno, pues cada familia es dueña, ¿no? de elegir a qué colegio privado va, pero creo que el proceso de admisión en Castilla y León es totalmente claro y que en los centros concertados se acoge a cualquier tipo de alumno y bueno, pues no es así. No me parece que la educación concertada sea una educación elitista para nada. Hay familias de todos los estratos. Precisamente eso es lo que quiere, una de las cosas positivas que tiene la nueva ley, donde se va a vigilar de alguna manera la admisión del alumnado para que se haya una distribución real y no ficticia de ese alumnado, pues digamos, porque tiene necesidades de apoyo educativo, ¿no? Desde minorías hasta clases sociales más empobrecidas, de las clases populares y demás. Y eso precisamente estamos de acuerdo, entiendo, por lo que habéis oído al compañero, en que bueno, esta nueva ley va a propiciar ese tipo de cosas. Encima va a vetar de alguna manera el cobro de esas cuotas pseudo legales, que en muchos casos impedía que las clases más populares pudiesen tener acceso a la educación concertada. Una cosa, Javier, acabas de también abrir vamos a abrir un nuevo melón en esas cuotas que en un momento determinado son voluntarias. ¿Es cierto que son voluntarias o están obligados los alumnos a pagarlas? Bueno, pues
Muy rápidamente. Bueno, hemos visto en la prensa estudios que han hecho desde algún medio de comunicación o desde algún medio de comunicación, no, desde la patronal, digamos, de la empresa, de la escuela privada y desde las federaciones de madres y padres de la pública han hecho un estudio bastante aclaratorio al respecto, donde se ve claramente que esas cuotas que pseudo legales, digamos, y pseudo voluntarias, realmente no son tan voluntarias, ya que el hecho de pagarlas o no pagarlas puede traer unos beneficios o poder disfrutar de una serie de cuestiones que ofrece el centro educativo o no poder hacerlo, ¿vale? Y en algunos casos donde, lógicamente, si no las pagas directamente te invitan a irte, en el caso de familias o de clases más populares, pues lógicamente, por pequeña que sea esa cuota, es un lastre a lo mejor imposible de afrontar. Lo primero que tengo que decir es que no son cuotas, son aportaciones y en todo caso tienen que ser voluntarias. Yo creo que todos los centros, los 200 centros de Castilla y León que están en concierto, en las dos patronales de centros privados concertados, no existen esas cuotas obligatorias, son aportaciones voluntarias y esas aportaciones voluntarias están reconocidas. Tú no puedes impedir a nadie que haga una aportación a una fundación, a ONG. Esas familias no están aportando una cantidad económica al colegio, están aportando voluntariamente un dinero a una fundación que después puede derivar esa aportación a un centro. Y ese dinero en ningún caso puede ser destinado a tema educativo, porque la propia orden de conciertos lo impide. Me gustaría recordar que aquí en el último decreto sobre actividades y servicios complementarios se recoge en el último artículo el derecho a la existencia de esas aportaciones voluntarias. Hablo en Castilla y León. Estas aportaciones además siempre están supervisadas por un doble filtro, digamos, ¿no? Por un lado Hacienda y por otro lado la inspección educativa. Y nosotros siempre hemos defendido la claridad en esas aportaciones voluntarias. Estamos también totalmente en contra a que existan cuotas y a que no sean voluntarias, por supuesto, y todas las circulares y todas las instrucciones que damos a nuestros colegios es así. Fuera de Castilla y León hay lo que se denomina, ¿no?, la nueva concertada, que bueno, pues que es verdad, ha habido estudios un poco tendenciosos también, ¿no?, por parte de esa patronal de centros totalmente privados, no concertados, ¿no?, que bueno, pues que interesa denunciar esas irregularidades, pero nosotros somos los primeros en insistir en que esto tiene que ser de una forma regular, clara y además pues inspeccionable. Bueno, pues ojalá fuera así, porque vamos, la experiencia y los estudios y demás nos dicen todo lo contrario. Aceptaremos pulpo como animal de compañía, pero la realidad del día a día creo que es muy distinta a la que dibujas. Y luego, por otro lado, hablabas de la escuela concertada de Valladolid. Yo la de Valladolid realmente no la conozco, pero sí te puedo decir aquí en León que los porcentajes de alumnado escolarizado perteneciente a sectores más desfavorecidos es mínimo en la educación concertada de la provincia de León. Por otro lado, educación concertada que, a pesar de todas las bondades que tiene o que se vende que tiene, bueno, pues solo se asienta en los núcleos de población donde es rentable, donde tiene clientela suficiente como para ser rentable, porque no olvidemos que no dejan de ser empresas privadas. No hay escuela concertada en el entorno rural, pues porque no interesa, no tiene esa rentabilidad, y sí la hay en el entorno urbano porque realmente lo que intenta, como toda empresa, lógicamente, que es totalmente lícito, es obtener un beneficio económico. Mira, aparte de ser portavoz de la plataforma, también soy el secretario autonómico de escuelas católicas, ¿no?, de todos los centros, del 90% de los centros concertados de Castilla y León. Y por mi puesto, pues suelo visitar colegios y conozco perfectamente los colegios de León, capital y provincia. No quiero mencionar a ninguno, pero los hay con un amplio porcentaje de
minorías étnicas, ¿no? Y luego, en cuanto a lo que dices de nuestra presencia en la zona rural, desgraciadamente yo llevo 17 años trabajando para esta patronal. Cuando yo empecé había 210 colegios, ahora mismo son 180. Y tú sabes que los conciertos, el criterio principal es que haya alumnos. Y muchas de la reducción de unidades es por falta de alumnos. Vivimos en un momento en el que la demografía es realmente baja y sobre todo en la zona rural. Entonces, ahí ha habido caída, ¿no?, de unidades a lo largo de los años y, bueno, pues algún centro ha tenido que cerrar o incluso en zona rural se han tenido que fusionar, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Astorga, recuerdo ahora mismo, se han tenido que fusionar entre ellos para sobrevivir. Pero quiero recordar que la misión, ¿no?, de muchas de las instituciones religiosas es la educación, y muchos de los centros que ahora mismo están en las capitales se crearon en barrios que eran emergentes, que eran barrios trabajadores, con un nivel económico muy bajo, y esa fue la razón de existir, ¿no?, y la razón de crear esos centros. Entonces no se nos puede tachar de que solamente estamos en las zonas en las que hay alumnos y hay dinero, porque la creación de casi todos los centros no ha sido esa, ¿eh? Lo que pasa es que ahora, bueno, pues las ciudades han crecido y esos barrios, pues ahora mismo están en el centro, pero siempre han sido barrios marginados y era una misión, ¿no?, de esa congregación religiosa. Y lo mismo en las ciudades, ¿no? En zona minera se han creado colegios, la minería ha venido abajo y, bueno, pues ha caído la demografía y han caído los conciertos. Pero ¿qué más quisiéramos, ¿no?, de que hubiera niños y pudiéramos llenar colegios, ¿no?, de concertada? Es cierto, que tenemos que pasar a otros temas. Es cierto, sí, muy brevemente. Es cierto, dos cosas. Una, que la mayoría de los centros concertados, digamos que es cierto que están en torno al centro de la ciudad, pero sí que los hay en la periferia, y curiosamente es muy característico de aquí de León ver un centro concertado potente, digamos, en la periferia, y ver al lado un centro gueto lleno de minorías. Eso es muy típico aquí en la ciudad de León. Y por otro lado, también apuntar que en aquellos centros concertados que tienen una gran cantidad o que tienen una mayor cantidad de alumnado, digamos, no desfavorecido, no me gusta el adjetivo, de esas minorías, o que tienen unas necesidades, también ese centro cobra un plus por atenderlos, ¿vale? Simplemente eso. Ahora continúa ya con... Otra de las cuestiones que también sale en el tintero es el tema de la religión. Una religión pasa a ser no evaluable. ¿Consideráis que la religión debe estar dentro del sistema educativo? Absolutamente. Absolutamente tiene que estar fuera. Estamos en un país laico, aconfesional, donde desde luego existe la libertad de las familias para educar en la creencia religiosa que se crea conveniente, pero siempre dentro del ámbito privado, nunca en el ámbito público de lo que es la educación. Yo creo que la religión tiene que ser de obligada oferta. Y además, bueno, pues esta ley lo que intenta erradicar es la religión del currículo. No se le da ninguna opción, ¿no?, una optativa, y además, bueno, pues quiere que no sea ni evaluable ni computable. En los últimos tiempos nosotros hemos dicho que, bueno, pues que a lo mejor nos parecía razonable que no computara para ciertos servicios, ¿no?, como pueden ser becas, pero yo creo que todo lo que no se evalúa se devalúa, ¿no? Y existen acuerdos del Estado con la Santa Sede y, bueno, pues de ahí el que se tenga que ofertar. Del mismo modo que es titular en la prensa cuando un centro ofrece religión islámica, por ejemplo, pues ¿por qué no se va a poder ofrecer a los alumnos y evaluar esa asignatura de religión? También hemos defendido que la asignatura de religión no debe ser una catequesis, ¿no?, que debe ser una formación humana, en valores humanos. Entonces, visto desde un punto de vista histórico, antropológico, creo que tiene razón de ser también esa asignatura. Ojalá este gobierno, que se llama progresista, hubiese tenido la valentía suficiente como para denunciar esos acuerdos con la Santa Sede, que son los que, digamos, obligan a seguir impartiendo la religión en las aulas, y ojalá esa religión de una vez por todas desaparezca de la educación, que no tiene nada que ver la educación pública con digamos, las creencias religiosas privadas y muy lícitas de las familias.
Dices esa religión con un tono bastante peyorativo. No, perdona, no quiero. No, religión, pero esa hay no, otras religiones que parece que no hay ningún problema también en proponer o en darles cabida, ¿no? No, si está la religión, tienen que estar todas. No. A ver, tenemos el error siempre de identificarlo a lo mejor con la católica, que es un error. O sea, religión de las que sea, ¿vale? Para ir combinando, que ya llevamos casi minutos, quiero que terminéis con una valoración de esta ley y sobre todo qué le pedís al sistema educativo y darnos cuenta de que al final el sistema educativo, esto se dice como tópico, no dejan de estar las nuevas generaciones, las generaciones que van a tener que dar el sustento a este país. ¿Qué pedís para que esto mejore y para reforzar aún más una educación? Y si, por último, ya para culminar, si debe de haber un consenso entre todos los políticos para hacer una educación igualitaria, unitaria, entre todos los partidos políticos. Lo deseable es lo que han venido hablando toda la sociedad desde siempre, ¿no? Que hay un acuerdo de Estado donde realmente hay una ley educativa consensuada, debatida y que tenga, visos de continuidad durante muchos años, ¿no? Visto lo visto la experiencia, cuando se ponen a legislar desde los púlpitos, desde los despachos, las leyes, se pueden redactar las leyes, no somos especialmente optimistas en este sentido. El único camino para que haya una ley que realmente sea estable y que pueda suscitar el consenso de todos es que esa ley salga de la comunidad educativa. Cuando sale de los grupos políticos donde yo soy de derecha, yo soy de izquierda, yo soy de un lado y de otro, yo veo o sabemos que es imposible, ¿vale? Que se pueda llegar a dar ese consenso. Repito, esto tendría que empezar desde abajo hacia arriba, es decir, desde la comunidad educativa es donde tendría que nacer la ley para que tuviese continuidad. Y luego, por otro lado, de cara a la que tenemos, realmente, si queremos darle calidad al sistema educativo, una de las cosas que hay que incidir, al margen del marco legal, que no deja de ser un marco legal esta ley, y que luego tendrá un desarrollo legislativo, que habrá que estar vigilantes para que sea lo más adecuado posible, es la bajada de ratios. O sea, la calidad se da teniendo buenos profesionales, bien considerados, y al mismo tiempo que tengan una menor cantidad de alumnos a la que atender para que puedan hacer una atención más individualizada y realmente el proceso educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje alcance los objetivos que pretende y tenga la calidad deseada. Pues mira, ahí yo creo que estamos totalmente de acuerdo. No podemos estar pendientes de leyes partidistas y sobre todo provisionales, ¿no? En todos los programas electorales se hablaba de alcanzar ese pacto de Estado por la educación, ni siquiera se ha planteado, se ha hecho una tramitación express de este proyecto de ley que es previsiblemente en detrimento de esa calidad de la enseñanza. Estamos viendo que se van a flexibilizar los criterios de promoción del alumnado, se van a flexibilizar los criterios de titulación del alumnado, podrá titular el segundo de bachillerato con una asignatura pendiente. Entonces, pues me parece un despropósito total, ¿no? Lo que tendríamos que tener es una ley consensuada y una ley con futuro, ¿no? de permanencia. Me parece que es bastante triste. Javier, Leandro, muchas gracias por estar en esta nueva edición. Les voy a dejar con una pregunta. Si dependiera una nueva ley educativa de vosotros dos, ¿creéis que podríais llegar a un consenso? Bueno, lo intentaríamos seguro. Yo creo... Perdona, Javier. Sí, no. No, yo digo que una ley no tiene que ir al detalle. Yo creo que se puede hacer una ley educativa de mínimos y después, cuando eso estuviera aceptado por toda la comunidad educativa, se podría seguir hablando. Pero yo creo que es eso, ¿no? Que muchas veces en una ley educativa nos fijamos en el detalle, ¿no? Como puede ser el tema de la religión o puede ser otros temas un poco más peliagudos. Pero yo creo que viendo la educación como un total sí que se podría haber llegado a acuerdos, ¿no? Pero hay que planteárselo y no hacer una tramitación a expensas, una tramitación de una ley educativa a expensas, por ejemplo, de una ley de presupuestos. Me parece a la sombra, ¿no? Me parece erróneo.
yo no sé si llegaríamos a un acuerdo, Leandro y yo, pero vamos, desde luego, desde nuestra postura, la ley debería apostar por una educación pública, laica, gratuita, de calidad, donde tengan cabida todos y todos, independientemente del rinconcito del país donde vivan, y que pueda llegar a todo el mundo. Muchas gracias a los dos, muchas gracias por este debate, que más que debate ha sido conversación, y se lo agradezco que haya estado tan limpio y que no nos hayamos hecho un batiburrillo, sobre todo para el oyente, que lo agradecerá. Un verdadero placer y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Somos educadores los dos y yo creo que se nota. Se nota. Un placer. Gracias. No sabemos si Javier Sarmento y Leandro Roldán llegarían a un acuerdo para hacer una nueva ley de educación que contentara a todos, pero lo que se han dejado es un bonito debate y nosotros con esto ya nos despedimos en esta nueva edición del Radar, que ya saben que cada semana estamos presentes aquí en Leonoticias, fijando su objetivo. Y lo que desean los leoneses, el Estado son declaraciones del alcalde en todo nuestro país. El gobierno de España va a proteger todo el gobierno, ¿no? El radar.